Vamos a hablar ahora de la postergación de la maternidad, porque hay muchas mujeres que actualmente, por todo lo que tiene que ver con su vida personal o profesional, deciden decir, bueno, más adelante espero para el embarazo, entonces queremos saber cómo se procede en ese sentido. Por ese motivo estamos con la doctora Mariana Álvarez Santos, médica especialista en diagnóstico por imágenes. Doctora, ¿cómo se trabaja en esa etapa previa donde la mujer quiere saber dónde está parada? Bien, nosotros desde el punto de vista imagenológico, ya sea el ginecólogo general como el especialista en fertilidad, muchas veces nos solicitan empezar a evaluar a esa paciente desde el punto de vista ecográfico, porque es un método muy simple, poco invasivo y que la paciente ya conoce en sus controles ginecológicos, muchas veces hechos por su mismo ginecólogo. Entonces lo que hacemos es empezar a buscar a ver qué pasa en ese ciclo ovárico, ¿no? Sabemos que está en el comienzo del ciclo, cuando la paciente comienza a menstruar, es el momento donde se produce el reclutamiento de los pequeños folículos que aparecen en los ovarios. Esas imágenes negritas que a veces nos preguntan qué son en la pantalla, son todos los folículos que esa paciente comienza a tener en esa primera etapa del ciclo. Entonces empezamos con ecografía transvaginal, la común, la de siempre, solo que empezamos a focalizar en el ovario. Y ahí empezamos a contar detenidamente cuántos folículos hay. Eso es una información súper útil para el especialista en fertilidad o el ginecólogo, para, cotejado con análisis hormonales, que también se hace en ese momento del ciclo, ver dónde está parada esa mujer, si tiene una buena reserva o una baja reserva ovárica, para ver qué puede plantear. Como segunda etapa, ya pasada esa etapa de reclutamiento, aproximadamente en un día 10 del ciclo, en pacientes regulares, porque algunas pacientes empiezan a buscar y no saben cuándo ovulan, porque tienen ciclos más largos, más cortos. Entonces empezamos a hacer como una citación más seguidita para ver si de ese reclutamiento, que serían como los soldaditos que se juntan en ese ovario para salir a la batalla, donde sale uno al frente o dos, generalmente, lo más común en un ciclo natural, vemos a ver cuándo se empieza a despistar ese folículo. Ese folículo es el folículo dominante, que es el próximo que se va a ovular. Y ese es el que principalmente produce a niveles hormonales que producen cambios en el endometrio. Entonces también buscamos ese espesor endometrial para ver entonces cómo se prepara ese futuro óvulo y cómo se prepara esa futura casita, digamos, que sería el endometrio. Y ver si quizás se produce o no, y ver cómo está el endometrio, que no haya patologías también que puedan modificar. ¿Por qué? Porque a veces la paciente de control viene o buscando dónde está parada, y a veces encontramos patología que quizás, si bien el paciente no esté buscando, sabemos, por ejemplo, pólipos o núcleos mematosos que estén justo ocupando ese lugar en el endometrio, entonces la paciente sí quiere saber dónde está, para ver si hay que hacerse tratamiento y después cuánto tiempo tiene que esperar o no para poder embarazarse, ya sea de manera natural o no. Eso por un lado. Entonces, cuando ya vemos que hay ovulación, entonces ya sabemos que a partir de ese momento tan fértil, ya se puede ver entonces, bueno, tus días fértiles son tales del ciclo, y no al día 14, como generalmente uno cree que somos todos matemáticos cada 28 días, y no es así. Patologías como, por ejemplo, la morfología de ovario poliquístico, que hace que pacientes ovulen un poco más tarde, o pacientes que tengan ciclos cortos, entonces ovulan antes. Entonces ahí con esas ecografías vamos viendo ese ciclo que naturalmente se da. Una vez que tenemos toda esa información, ¿cómo procedemos? Porque supongamos que toda esa información es correcta, que todo está en orden y la mujer dice, bueno, yo a partir de este momento quiero buscar el embarazo. ¿Cuáles son las vías que se le abren? Bueno, principalmente que se largue a la búsqueda, ¿no? Y ahí el doctor decidirá, entre muchos factores, no es lo mismo seguramente una paciente de 20 años, de 30, de 25, de 40 o más de 40. Entonces ahí sí uno puede hacer ese acompañamiento desde el punto de vista ecográfico para asesorar desde ese lado si hay no patologías asociadas, y el ginecólogo al recibir esos datos ver qué le plantea a la paciente. Bueno, tantos meses, tantos años, y de acuerdo a si tiene que complementar o no con otros estudios, ver también dónde está parada. Por ejemplo, la histerosalpingografía u otros estudios que también nos hablan de cómo está la fertilidad. Nosotros podemos ver el útero, los ovarios, el endometrio, pero no podemos ver cómo está el cuello, por eso es indispensable el PAP y la colposcopía al día, lo mismo que las trompas. Nosotros, a menos que sean patológicas y la trompa tenga dilatación, no las podemos ver. Entonces es importante también
otro tipo de estudios si ya la paciente inicia ese deseo. Busca una cosa es saber dónde está parada y otra cosa es iniciar ese deseo. Nosotros, desde el punto de vista imagenológico, el que más acompañamos es el conteo folicular-antral para ver cómo está su reserva, en forma como no independiente, sino también cotejada con otros datos hormonales, y luego el acompañamiento del monitoreo ovulatorio. ¿Qué es eso? Bueno, monitoreamos cómo va formándose ese folículo y luego de la ovulación, ahí como arrimar esos días de búsqueda en forma natural o con tratamiento, eso lo decide el doctor, y luego ver si ya ovuló. Entonces ya podemos decir esa paciente o va a menstruar o se embarazó. También habíamos hablado en pacientes que ya tienen otros antecedentes como abortadoras o fallas de implantación de transferencias embrionarias, podemos hacer estudio de Doppler para ver cómo está la vascularización en la etapa de la receptividad embrionaria, donde buscamos con Doppler cómo están las arterias uterinas, cómo están la vascularización subendometrial, y luego ya comienza la etapa o de que se embarace o que menstrue y el ciclo comienza otra vez. ¿Por qué es importante chequear la vascularización? Porque está descrito que cuando las arterias uterinas tienen valores muy altos, nosotros hablamos de índices de pulsatilidad o índices de resistencia, se asocian a pacientes abortadoras o que no puedan embarazarse. Entonces, eso se puede modificar en forma medicamentosa muchas veces. Entonces, también es un dato importante. Y nosotros que además hacemos muchas veces controles de esas pacientes que tenían esas arterias con quizás un poco más de resistencia, un poco más, no finitas o gruesas, pero más que la sangre cueste un poquito más, nos habla también que cómo va a estar ese útero y esa placenta y por lo tanto ese bebé recibiendo esa sangre. Entonces también nos hablan esas uterinas cuando la paciente se embaraza y qué va a pasar después, que también es un dato no menor, porque la paciente puede lograr el embarazo, pero puede tener más tasa de aborto. Entonces también es importante tenerlo en cuenta. Y cuanto más en forma espontánea sea esa búsqueda o ese análisis que muchas veces nosotros hacemos en forma espontánea, aunque no nos lo pidan, ya da info para el médico. Entonces le ahorramos un paso. Pues generalmente la consulta en fertilidad es más tardía o van dejando pasar tiempo por deseo o por cuestiones personales o de la pareja o unipersonales. Y entonces también en forma espontánea nosotros, sabiendo de eso, buscamos cosas aunque no nos la pidan. Algo muy importante también que se hace desde la cuestión que tiene que ver con la ecografía es luego de que una persona, una mujer, tuvo, por ejemplo, un hijo por cesárea, sí, buscar algunas cuestiones que tienen que ver con esa cesárea o con la cicatrización de esa cesárea y que implican un no embarazo futuro. ¿Esto es así? Exactamente, sí. Lo que vemos también por este aumento de índice en las cesáreas, vemos básicamente dos patologías. Una que es principalmente esto, cómo se cicatrizó ese útero, independientemente de cómo fue esa cesárea. Eso tiene que ver con cada útero, cómo cicatriza seguramente, o habrá factores a investigar en eso. Pero lo que sí vemos es que después de una cesárea hay pacientes que no pueden embarazarse en forma espontánea, o hay pacientes que se transfieren embriones que han quedado quizás de ese tratamiento que hizo la paciente y quedaron criopreservados. O es muy común la criopreservación embrionaria. Entonces, en esa segunda transferencia o transferencias fallidas, que a veces no hay otro factor, si esa paciente se logra embarazar, ¿qué está pasando? Y entonces vemos que en esa cicatrización uterina hay como una cavidad, se llama istmocele, como un globito podríamos decir, donde nosotros lo podemos medir y donde muchas veces ese líquido que se acumula puede ser y actuar como embriotoxicidad, como lo mismo que el líquido que se puede acumular en las trompas, esos hidrosalpins, y entonces ahí sí se da esa falla implantatoria de un embrión, ya sea natural o de tratamiento. Entonces también lo que buscamos es eso, es esa cicatrización. Y quizás la paciente vino de control, le hace una ecografía y justo lo encontramos y el paciente no está buscando ni un segundo, ni un tercer, ni ningún embarazo, y también lo encontramos. Entonces también es importante saberlo, describirlo, y que quien lo reciba sepa qué hacer. Y siempre en el contexto de la paciente, que lo sabe el médico, ya sea de fertilidad o del ginecólogo. Y que encontrarlo también implica que se puede solucionar. Exactamente, sí, exactamente, se puede solucionar. Tampoco significa un método anticonceptivo. No es que toda paciente que tenga un istmocele no pueda quedarse embarazada, pero bueno, siempre saberlo te para en un lugar distinto que no saberlo. Doctora, muchas gracias. No, por favor, Natalia, gracias a vos.